Que se siente tener a alguien escondido en las paredes de tu casa. Y que te esté espiando las 24 horas. Esta es una trama que solo existe en las películas de terror. Sin embargo, ocurrió de verdad en Massachusetts, Estados Unidos. Un joven estadounidense utilizó este extraño método delictivo para sumir a todo el estado en el pánico. Incluso se convirtió en una leyenda urbana que perdura hasta hoy. No era simplemente un ladrón. No es un asesino impulsivo, sino alguien que convirtió la casa de la víctima en su escondite secreto, acechando durante meses en las sombras de las paredes, como un fantasma que observa y acosa, hasta que finalmente escaló a un asesinato frío y calculado. De ese fantasma que acechaba en las paredes al asesino de una masacre familiar. Cómo se convirtió este joven en uno de los casos más escalofriantes en la historia criminal de Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por la desgracia desde el principio. Sus padres se divorciaron cuando él era pequeño. Su madre lo crió sola un tiempo y luego se volvió a casar. Tuvo 2 hermanos menores. LaPlante sufrió abusos sexuales y psicológicos por parte de varios adultos desde pequeño. Especialmente la violencia y el maltrato emocional de su padre. Lo hicieron vivir en un miedo constante. En la escuela, su comportamiento también era extraño. Sus calificaciones eran un desastre. Ya le habían diagnosticado dislexia, trastorno de aprendizaje y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estos problemas le dificultaban concentrarse en el estudio. Sus notas estaban muy por debajo de sus compañeros. Los compañeros lo describían como extraño y solitario. A menudo andaba desaliñado y sucio. La falta de hábitos de higiene lo convirtió en un marginado en la escuela. Los vecinos también lo consideraban extraño e inquietante. Todos procuraban alejarse de él. Al llegar a la adolescencia, el comportamiento extraño de LaPlante se hizo aún más evidente. Su madre lo llevó a ver a un psiquiatra. El diagnóstico fue trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero luego reveló que este médico también participó en su abuso. Esto agravó su trauma psicológico. Para escapar de la realidad y satisfacer su deseo de control, LaPlante comenzó a obsesionarse con el robo y la entrada ilegal. Forzaba cerraduras para entrar en casas ajenas. Se quedaba observando la vida de los dueños. Este comportamiento evolucionó gradualmente hacia una adicción más peligrosa. Eso es esconderse dentro de la pared. La década de 1980 en Estados Unidos fue precisamente cuando aumentó la delincuencia juvenil. La sociedad no prestaba suficiente atención a la salud mental. La familia de LaPlante tampoco pudo intervenir a tiempo. Aunque su madre hizo lo posible, no pudo sanar sus heridas. Y esa sombra dejó una profunda huella en su futuro delictivo. Sembró una semilla para su posterior criminalidad. El pueblo de Pepperell está ubicado en Middlesex County, Massachusetts. Es un tranquilo pueblo estadounidense. La familia Bowen vive en una antigua casa de 2 pisos en el 93 de la calle Lawrence. Esta casa, construida en el siglo pasado, tiene paredes gruesas. En su interior hay varios espacios estrechos y áticos. La situación de la familia Bowen ya es lamentable. La madre falleció de cáncer. El padre, ocupado con su trabajo, a menudo se queda hasta tarde. En casa solo quedan las 2 hijas. Tina y Karen dependen la una de la otra. La animada Tina disfruta participar en actividades escolares, mientras que la introvertida Karen ama leer y pintar. La muerte de su madre hace que las hermanas busquen consuelo a menudo a través de rituales o espiritismo. Están convencidas de que el alma de su madre aún las protege. Y esta creencia es lo que más tarde será maliciosamente aprovechado por LaPlante. En el verano de 1986. LaPlante, de 16 años, obtiene un directorio telefónico a través del robo. Conseguí el teléfono de la familia Bowen. Él ocultó su verdadera naturaleza solitaria y obsesiva. Y llamó a Tina haciéndose pasar por un chico guapo. Tina se decepcionó mucho al conocer su verdadera imagen. Cortésmente rechazó seguir en contacto. Pero este rechazo no hizo que LaPlante se rindiera. Al contrario, encendió su obsesión. Empezó a seguir a Tina. Y utilizó su experiencia en robos para infiltrarse en la casa de Bowen. Desde el otoño de 1986. LaPlante se escondió en los espacios vacíos de las paredes de la casa de Bowen. Estuvo allí durante varios meses. Utilizadas por Daniel en la. Él utilizó su pequeña estatura utilizadas por Daniel en la. Para construir una red de túneles pequeños que conectaban el dormitorio utilizadas por Daniel en la.
la sala de estar y el sótano. Puede moverse libremente sin ser descubierto. Durante este tiempo, robó comida y agua de la cocina para sobrevivir. Usó bolsas de plástico para deshacerse de sus desechos, sin dejar rastro siempre que fuera posible. Pronto, los eventos extraños en la casa de los Bowen comenzaron a ocurrir en silencio. Al principio solo eran cosas pequeñas, como el cuaderno de Tina que se movió inexplicablemente. El oso de peluche de Karen apareció en la sala de estar. La leche desaparecía sin razón. La televisión se encendía y apagaba sola. Las hermanas también solían escuchar golpes en las paredes, pasos y susurros. Se lo contaron a su padre. Al principio, Frank pensó que era un problema de la estructura de la vieja casa, o la imaginación de sus hijas. Pero la situación pronto se agravó. La Plant comenzó a usar ketchup o jugo para simular sangre, escribiendo en el espejo de la pared: "Vine a buscarte en tu habitación", y otras extrañas frases como "voy a matarlos a todos". Mientras tanto, Tina también descubrió que su ropa interior había sido revisada. Karen incluso podía escuchar respiraciones dentro de la pared. Una familia sumida en el dolor por la pérdida de su madre. Realmente creía que era el espíritu de su madre quien había venido a visitarlos. Para esto, se llevó a cabo una pequeña ceremonia de espiritismo. Esto hizo que la planta se volviera aún más desinhibido. A principios de diciembre de 1986. Frank también escuchó el mismo ruido extraño en casa. Al revisar el sótano, descubrió que el baño había sido utilizado. Los objetos también estaban desordenados. Comenzó a sospechar que había un intruso, pero no pudo encontrar ninguna pista. Para entonces, la planta ya se había adaptado por completo a la vida dentro de la pared. Observaba cada movimiento de toda la familia a través de una rendija. Disfrutaba de esa sensación oculta de control. Sin embargo, esos días no duraron mucho. Pronto no pudo contenerse más. Alrededor de las 5:30 de la tarde del 8 de diciembre, el padre Frank, sus dos hijas Tina, Ellen y la amiga de Tina, Catherine, al regresar a casa, descubrieron que todo estaba hecho un desastre. En la pared había un mensaje extraño. De repente, una sombra saltó del armario. Era la planta, vestido con el abrigo de piel de Frank. Tenía la cara cubierta de ketchup, con mayonesa y tierra. Su cabello estaba erguido con pegamento. Sostenía un hacha y una llave inglesa. Gritando, les ordenó que entraran al dormitorio. Intentó secuestrar a toda la familia. Frank aprovechó y empujó con fuerza a la planta. Cerró la puerta y bloqueó la salida. Mientras tanto, Tina saltó por la ventana del segundo piso. Corrió a casa de los vecinos para pedir ayuda. Karen y Catherine se escondieron en una habitación. La policía llegó rápidamente y rescató a todos. Después de una minuciosa búsqueda, se descubrió la red de túneles en la pared. Dentro había restos de comida, bolsas de plástico y objetos robados de la familia Bowen. La planta ya había escapado del sótano, pero con antecedentes de varios robos a mano armada. Y los testimonios de los vecinos. La policía pronto lo identificó. Días después, lo arrestaron, enfrentando cargos de secuestro, invasión armada y detención ilegal. La planta ya no podía ocultarlo más. Pero como solo tenía 16 años, se le concedió la libertad bajo fianza, y regresó a vivir con su madre. Sin embargo, ¿crees que se comportó? Apenas había pasado un año. 1 de diciembre de 1987. Townsend, Massachusetts. Ocurrió una masacre familiar que conmocionó a todo el país. Y la carrera criminal de la planta pasó de acechar entre las paredes a convertirse en un asesino frío y calculador. Las víctimas fueron la familia Gustafson, Priscilla. Priscilla, de 33 años. Era una maestra de jardín de niños muy querida. En ese momento, ya tenía 8 meses de embarazo. Su hija Abigail, de 7 años, era activa y le encantaba dibujar. Su hijo William, de 5 años, era inocente y muy inquieto. Su esposo Andrew era abogado en el pueblo. Esta feliz familia de clase media fue completamente destruida en una tarde común. En realidad, la planta no tenía rencores con la familia Gustafson. La elección de esta familia fue más por oportunismo y deseos distorsionados. Desde el 16 de noviembre, él, aún bajo libertad condicional, se coló en la casa de los Gustafson y robó algunas joyas pequeñas y dinero en efectivo. También robó una pistola calibre .22 de la casa de su vecino, arma que luego se convirtió en el arma mortal.
La mañana del 1 de diciembre. La plante volvió a utilizar su habilidad para forzar cerraduras. Para entrar en la casa de Gustafsson. En ese momento, no había nadie en casa. Y no se fue como de costumbre después de robar. Sino que decidió quedarse escondido. Alrededor de la 1 de la tarde. Priscilla fue a recoger a su hijo William de casa de la niñera. Entraron sin darse cuenta en esta trampa mortal. Acababan de entrar a la casa. Cuando la plante apareció de repente. Y con un arma controló a Priscilla. La ató a la cama del dormitorio principal. Y encerró a William en el armario. Luego, durante 1 hora, abusó sexualmente. De la embarazada Priscilla. Frente a su súplica de perdonar a los niños y al bebé no nacido. La plante no mostró ninguna emoción. Finalmente, le cubrió la cara con una almohada y le disparó en la cabeza a corta distancia. Lo que provocó la muerte instantánea de Priscilla y del feto en su vientre. Inmediatamente después, la plante arrastró a William fuera del armario. Fingiendo que su mamá estaba durmiendo. Y lo llevó al baño de arriba. Donde lo sostuvo de la cabeza y lo ahogó. Poco después, Abigail, que acababa de regresar de la escuela, escuchó un ruido. Entró a la casa a investigar. Fue engañada nuevamente y llevada al baño de abajo. Y murió ahogada de la misma manera. Después de cometer el crimen, la plante no escapó de inmediato. Sino que buscó efectivo y joyas dentro de la casa. Incluso imitó el método del caso Bowen. Usó un cuchillo para perforar una foto familiar. Dejó en la pared aún estoy aquí, ven a buscarme. Un extraño mensaje que decía voy a matarlos a todos. Disfrutando del placer de controlar la vida de otros. Alrededor de las 5 de la tarde, Andrew regresó a casa del trabajo. Vio el auto de su esposa estacionado en la entrada. Pero la casa estaba completamente oscura. Al entrar, un fuerte olor a sangre lo golpeó. Primero encontró el cuerpo de Priscilla en el dormitorio principal. Luego encontraron el cuerpo de William en el piso de arriba. Y en el baño de abajo vieron el cadáver de Abigail. Andrew, devastado por el dolor, salió corriendo de la casa gritando. Los vecinos llamaron a la policía al escuchar los gritos. Cuando la policía llegó, se enfrentaron a una escena infernal. La bañera estaba empapada en sangre. Los objetos estaban desordenados, pero no había señales evidentes de entrada forzada. Combinando los testimonios de los vecinos sobre cómo la plante había estado merodeando por la zona, su historial de robos, y la similitud del método del crimen con el caso Bowen, la policía rápidamente identificó al sospechoso. El 3 de diciembre, cuando la policía fue a interrogarlo, la plante saltó del porche y escapó. Luego robó una furgoneta. Y brevemente tomó como rehén al dueño mientras se dirigía a Eltown. Finalmente se escondió en un contenedor de basura de una fábrica de madera. La policía utilizó perros, helicópteros y barricadas. Se llevó a cabo una búsqueda a gran escala. Finalmente, 2 policías custodiaron el contenedor de basura. Esperaron a que llegara refuerzo para arrestarlo. En ese momento, la plante tenía solo 17 años. Su mirada era fría y sin remordimientos. La policía encontró una pistola calibre .22 en su escondite. Y los objetos robados. Las pruebas balísticas confirmaron que el arma coincide con las heridas de Priscilla. Las evidencias de cabello y fibras también lo señalan a él. Durante el interrogatorio admitió el crimen con calma. Pero alegó que fue un impulso momentáneo. Esta falta de empatía dejó a los investigadores profundamente impactados. En 1988, el Tribunal Superior de Middlesex abrió el caso. La fiscalía presentó 3 cargos de asesinato en primer grado. La plante fue acusado de violación y robo domiciliario. El abogado de la plante intentó alegar que sufrió abuso en su infancia, incluyendo agresión sexual por parte de su padre y un psiquiatra, usando un trastorno mental para intentar reducir la condena. Pero la evaluación psicológica mostró que aunque la plante padece un trastorno antisocial de la personalidad grave, posee una capacidad cognitiva clara y capacidad de premeditación, por lo que no cumple con los requisitos para la defensa por enfermedad mental. En el juicio, la familia Bowen, los vecinos de la familia Gustafsson y Andrew testificaron. El testimonio de Andrew fue conmovedor. No solo mató a mi familia, también destruyó mi vida. El jurado deliberó solo unas horas. Y dictaminó unánimemente que la plante era culpable. El juez finalmente le impuso 3 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Fue encarcelado en la prisión estatal de Norfolk. Y en el Supermax de Eddie Florence en Colorado, entre otros.
En 2017, según el fallo del caso Mellor contra Alabama, los delincuentes juveniles no pueden ser condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso fue reexaminado en Boburn. Después de una nueva evaluación por parte del juez, considerando que LaPlante no mostró remordimiento, se le permitió solicitar la libertad condicional después de cumplir 45 años. Es decir, alrededor de 2033. Esta decisión fue fuertemente rechazada por los familiares de las víctimas. En 2019, LaPlante apeló alegando que la sentencia era inconstitucional. Pero la Corte Suprema confirmó la sentencia original. Hasta 2026. LaPlante, que tiene más de 55 años, sigue cumpliendo condena. Este caso es sin duda uno de los más extraños en la historia criminal de Estados Unidos. Uno de los casos más extraños. Combina elementos terroríficos propios de leyendas urbanas. La dramatización de los crímenes juveniles y la crueldad de la violencia extrema. Se han convertido en casos clásicos en el ámbito criminal. Aunque no se puede justificar fácilmente a LaPlante con una infancia miserable. El significado de advertencia detrás de esto merece reflexión. Primero, no se puede ignorar la reacción en cadena de los traumas infantiles. La raíz de los crímenes de LaPlante fue el abuso y la negligencia prolongados. Si hubiera recibido apoyo familiar y tratamiento psicológico oportuno en su infancia, quizá esta tragedia se habría podido evitar. La indiferencia de la sociedad hacia los adolescentes marginados a menudo convierte pequeños problemas en grandes desastres. Además, LaPlante no es un demonio por naturaleza, sino el resultado de la interacción entre el entorno y sus decisiones personales. Le falta empatía, pero tiene un gran deseo de control y capacidad de planificación. Este mal consciente da más miedo que un loco cualquiera. Y lo que hace inquietante este caso es que ocurrió en el espacio más cotidiano y privado del hogar. Lo que realmente refleja es que lo más aterrador no son los fantasmas de las leyendas, sino la humanidad viva, olvidada y distorsionada por las heridas sociales. Bueno, esto es todo por el episodio de hoy. ¿Qué opinan ustedes sobre la historia de LaPlante? Pueden dejar sus comentarios abajo. Si les gustó el video, no olviden darle like, guardar y compartir. Nos vemos en el próximo video.